Afecta a todo, porque este grupo se convierte en tu vida, en tu familia. Es que al final realmente tu familia son las personas de ese grupo. En el chat lo digo, esto es una puta secta y nos estáis manipulando. Y estuve 15 días con todo el mundo delante mía, porque no se podía decir nada, no se podía cuestionar a la guía. Muy buenas tardes. Es el testimonio de quienes saben lo que es estar dentro de una secta en primera persona. Enseguida lo escuchamos, lo abordamos, porque en Zaragoza hoy y mañana se celebra el 5º Encuentro Nacional sobre Sectas. Allí vamos a estar en directo. Enrique. Hola, buenas tardes. Aquí estamos ya en directo en este centro de historias de la capital aragonesa, donde se celebra, como dices, la 5ª edición de este Congreso de Sectas. Para que se hagan una idea, en este momento en España hay 600.000 personas que están siendo captadas o engañadas, como dicen los expertos, por unos 250 grupos que operan en España, los conocidos como sectas. Hablaremos con un experto que nos contará muchos más detalles. 5º Encuentro Nacional sobre Sectas que se celebra hoy y mañana en Zaragoza. Tenemos la oportunidad de escuchar un testimonio de quienes lo han vivido en primera persona. Enseguida lo van a escuchar, pero vamos a hablar antes, Enrique Laviano, con uno de los organizadores de este encuentro. Buenas tardes, así es. Buenas tardes de nuevo desde este centro de historias. Aquí se pueden escuchar, como bien decís, testimonios en primera mano y testimonios de expertos como Miguel Perlado, que está con nosotros, experto en sectas. Miguel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Según los últimos datos de asociaciones que se implican en este asunto de los grupos organizados de las sectas, en Aragón se habla de 40.000 grupos o sectas que están operando actualmente en nuestra comunidad. ¿Son muchos, pocos para una comunidad de 1.200.000 personas, más o menos? Es un número bastante significativo y en la zona de Aragón ciertamente observamos el despliegue fundamentalmente de grupos que trabajan con temas vinculados al neochamanismo, prácticas más o menos vinculadas al paganismo, a rituales más o menos, y se liga mucho también a esas zonas, sobre todo el Moncayo, la zona de Pirineos, de toda esa zona, la propia geografía invita mucho a cierto tipo de retiros en determinados grupos sectarios. ¿Cómo se capta? ¿Cómo captan las sectas a estas personas que acaban, vamos a decir, abducidas psicológica, incluso físicamente? Sí, la sorbida de seso, digámoslo así coloquialmente, de las personas que acaban entrando en una secta no tiene nada de esotérico, raro, extraterrestre, no, son tácticas mundanas de influencia social, son personas y grupos que acaban desplegando unos niveles de influencia que son excesivos, que primero seducen en un primer movimiento para después invitar a un contexto donde te van a hacer sentir una persona única, escogida y diferente a los demás, y a partir de ahí, ganando tu confianza, ganando un control progresivo sobre tus relaciones, sobre tu forma de ver la realidad, el mundo, no sabes, no te enteras y finalmente acabas atrapado en una secta. En España el Código Penal no registra, no tipifica ser perteneciente a una secta o líder de una secta como un delito. Más bien lo hacen como personas que realizan abusos sexuales o secuestran a otras personas, y ahí sí que se les puede, digamos, que cazar. ¿Es algo excepcional España con el resto de los países? No es una situación excepcional. Tan solo en Francia, Bélgica, Luxemburgo inclusive, y en alguna provincia de Argentina hay un dispositivo legal específico para contrarrestar el accionar de las sectas, pero en el caso de España lo que tenemos ciertamente es un epígrafe del Código Penal, el 515 apartado 2, que subraya la cuestión del asociacionismo ilícito, es decir, que aquellas asociaciones que emplearan recursos de control de la personalidad, dice el jurista, pudieran llegar a ser punibles. El problema es que el jurista, o mejor dicho en este caso los jueces, no han aplicado, digamos, este epígrafe del Código Penal. Dicho de otra manera, ¿hay instrumentos? Sí, tenemos algunos en estado embrionario, habría que perfeccionarlos, pulirlos y sobre todo dotarlos de un contenido técnico suficiente para que el jurista los pueda aplicar. Miguel Perlado, experto en sectas, muchas gracias. Ya lo saben, 5º Congreso de Sectas aquí en Zaragoza, termina mañana. Todavía están a tiempo de escuchar historias muy interesantes. Gracias, Enrique. De escuchar, desde luego, en primera persona a quienes han estado en una secta. Nosotros esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar con 2 de ellos que estaban en una secta ubicada en Zaragoza. Hasta 12 años permanecieron. Escuchen.
Los problemas de sueño fueron los que llevaron a esta zaragozana con 34 años a consultar con una terapeuta. Poco a poco las conversaciones la llevaron a formar parte de un grupo de mujeres. La guía, o diosa, como se hacía llamar, les decía que eran especiales. Nosotros éramos los elegidos por ella para elevar la frecuencia de la humanidad, para que la humanidad pudiera evolucionar. No podías dejar de ir a ningún evento que ella propusiera, porque es que era un compromiso tan grande el que teníamos que por supuesto te hacía sentir horrible. Todo sucedió en Zaragoza capital. 13 personas llegaron a formar parte de este grupo. Aportaban unos 800 euros al mes. La líder ejercía un control absoluto sobre ellos, llegando a castigarlos física y psicológicamente. Hacía que el resto de las personas del grupo, incluida ella, te atacaran con abuso psicológico, abuso emocional, físico. Las palizas eran habituales. Entonces ella entra en cólera y coge, me da una patada y empieza a pegarme, a golpearme, sí. Y el resto del grupo, pues evidentemente sí, asume que eso es así. Su pareja lo presenció todo. Él entró en el grupo con la intención de sacarla. Estaba todo el grupo diciendo que no la había tocado y la que verdaderamente se había hecho daño era la guía. Y yo estaba ahí apretando los dientes, apretando los puños, porque lo que me pedía el cuerpo era otra cosa. Durante los 15 meses que él permaneció en la secta, estuvo al servicio de la líder. Me convertí en el asistente, mayordomo, chofer, limpiador del centro de trabajo de la guía. Y así aguantó hasta que ella decidió que no podía resistir más y dejó el grupo. Por esta secta duró 12 años. No tiene que ser fácil, desde luego, recordar estas vivencias, así que les damos las gracias por compartir con nosotros estas historias. Es lo que plantea este congreso, vivencias en primera persona, porque creo que es de la manera que más nos calan. Enhorabuena también a Blanca Escorihuela, la periodista y compañera que ha conseguido esta historia. Santiago, como psicólogo, ¿qué poder tienen las sectas? Escuchamos cómo una mujer entra a una terapeuta que le recomiendan a hablar de que no puede dormir y acaban metidos en una secta, sí, incluso transmitiéndole que sus problemas son de pareja. ¿Cómo te captan? Hay varios mecanismos psicológicos que subyacen al tema de las sectas, y es más peligroso y es un problema más grande de lo que pensamos. Por un lado está el mecanismo es como los virus. Los virus están, ¿y por qué a mí no me afectan? Pues porque estoy bien, estoy fuerte de defensas, pero mañana estoy bajo de defensas. O sea, mañana estoy, por ejemplo, sin trabajo, o he cortado con mi pareja, o estoy en una ciudad en la que no conozco a nadie, necesito sentirme parte de un grupo, y no es que haya ido a un lugar y llamo y entro en una secta, sino que sin darme cuenta, como cuenta esta señora, está en algo que quizá a lo mejor tarda 4 o 5 años en darse cuenta de que está metida en eso. Y luego hay otro mecanismo, me extiendo medio minuto nada más, cuando se habla de lavado de cerebro, que la gente dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que le echan detergente? Bueno, el lavado de cerebro se puede hacer de muchas maneras, pero la más concreta, está muy estudiada desde los años 50 del siglo pasado, que es lo que se ha llamado, se ha dado el nombre en psicología a la indefensión aprendida. Esto lo estudiaban unos psicólogos, sabéis que los conductistas pues estudiaban sobre todo con animales, también con personas, y sobre todo ratones, perros. Entonces, los ratones recorren un laberinto, en cuanto lo recorre bien, le cae un premio, una bolica de comida, ratón aprendido. El ratón se mete por un sitio que no es, descarga eléctrica, ratón que aprende a no meterse por ese sitio. Estoy sintetizando. La cuestión es que un día Martin Seligman, que ha sido el presidente de la Asociación Americana de Psicología durante muchos años, decidió, bueno, ¿qué pasaría si a los ratones, hagan lo que hagan, sea la contingencia, no establezco la contingencia de premio o castigo, o sea, si lo hace bien lo puedo castigar, si lo hace mal lo puedo premiar, o no hago nada? ¿Qué se encontró en algo así que era muy curioso, muy por curiosidad? Pues que se encontró datos muy dramáticos, que esos animales, ratones, perros, después vio que también con personas se había hecho, esos animales se volvían incapaces de nuevos aprendizajes, acababan dejándose morir por inanición en un rincón de la jaula, o atacaban con una agresividad que mataban a sus congéneres, cosa que no suelen hacer los animales. Este señor Martin Seligman, que es judío y es descendiente de personas que han pasado por el Holocausto,
empezó a unir esa experiencia de animales con qué me ha contado mi tío abuelo, qué me contó mi tío, pues cómo era la respuesta de personas que en un campo de concentración, haciendo su trabajo bien, recibían un tiro, personas que se quedaban ahí quietas, personas que se dejaban morir, que es como un suicidio. Y también lo equiparó al comportamiento en las sectas. Es decir, si haga lo que haga, al principio me premian, después me cortan todo tipo de conexión, sobre todo de sentimientos, de afectos. De aislarte de tu entorno, ¿no? Se hacen dependientes de un líder y por una sonrisa del líder serían capaces de cualquier cosa. Increíble el testimonio también de esa pareja, ¿no? Que se introduce y cómo tiene que presenciar incluso violencia verbal o física, ha dicho, para conseguir sacar a su pareja de ahí. Y el problema de todo esto, y en España hemos tenido sectas muy conocidas y que ha costado mucho liquidar o que todavía están en proceso de liquidación, es que las personas que entran ahí son mayores de edad y están capacitadas. Entonces, claro, cuando la familia intenta de alguna manera, pues porque ven que hay salidas de dinero, porque entran en las cuentas, porque ven que se están apoderando del patrimonio, etcétera, etcétera, y van al juzgado a poner una denuncia, decía este hombre que es que jurídicamente no se podía hacer nada. Es que es una persona capaz, es que es una persona que no está incapacitada, que no está inhabilitada. Y entonces, claro, el juez no puede, esa persona puede disponer perfectamente de su dinero. Y hay familias que verdaderamente sufren unos dramas impresionantes. O sea, se está reivindicando, también ha salido el tema en el vídeo durante la entrevista, tanto modificar o reforzar planteamientos en el Código Penal, como también que las fuerzas de seguridad sepan cómo actuar ante casos así. Y fíjate, quería añadir que la globalización e Internet está haciendo que sectas que están en otros países lleguen también a España. Este mes ha habido un caso de una joven de 18 años, valenciana, que se fue a Perú, huyó de casa y sus padres no la encontraban y la encontraron en una secta en Perú. Contactaron con ella a través de... acababa de ser madre, pero pudieron recuperarla. Vamos a seguir hablando de esto, pero hablábamos de la ley, de cómo liquidar este tipo de sectas, que no es fácil porque no es delito, no recoge la ley española que sea delito pertenecer ni siquiera a dirigir una secta. Hemos recuperado un testimonio de la policía que dio al programa de esta Casa de Investigación Abierta, que explicaba bien cómo luchar contra estas sectas. Escuchen. Hay especialistas en sectas dentro de la Policía Nacional, en las brigadas de información, que se dedican a investigar este tipo de organizaciones. ¿Cuál es el problema que tiene la policía fundamental? Es que la pertenencia o la dirección de sectas no es delito en nuestro país. Entonces, la policía, ¿qué es lo que hace? La policía investiga delitos aislados, delitos de estafa, delitos de trata de seres humanos con distintos fines, explotación sexual, laboral o la que sea, pero en ningún caso la pertenencia a una secta agrava esa pena y, por lo tanto, la modificación del Código Penal es urgente y es necesaria que se realice, porque si no la policía seguirá investigando este tipo de delitos de forma aislada y no podrá desmantelar las grandes sectas que operan en nuestro país, que se calcula que son pues aproximadamente 250. 250. A veces nos creemos que todas están en Estados Unidos o en Sudamérica y no, también aquí. Como dice el especialista, tiene muy difícil encaje en el Código Penal porque el Código Penal no pena la captación psicológica. Eso no es un delito. Podría ser un delito la violencia, la intimidación, pero en todo caso la violencia que ejercen estas organizaciones es muy sutil y es muy difícil de demostrar. Y de denunciar. El problema es que quien está dentro no lo denuncia. Claro, ¿no? Y además de eso, tenemos que tener en cuenta que se podría proponer un cambio en el Código Penal. Hay un alcañizano, un abogado alcañizano, penalista, que realizó una tesis exhaustiva y muy profunda sobre las sectas en el Código Penal, que propone el delito de persuasión coercitiva. Otros países como Francia y Bélgica sí que tienen recogido en su Código Penal la capacidad de hacer daño de las sectas, y Francia ya ha dictado 40 sentencias en este sentido, pero es verdad que con los miembros actuales del Código Penal es muy difícil abordar y perseguirlas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, es muy difícil porque para empezar hay que definir qué es secta y qué no es secta. La palabra secta viene de sector normalmente de una religión, es decir, del judaísmo se extendió el cristianismo, del cristianismo se han extendido ha salido el catolicismo, todas las sectas protestantes, y
también se incluye a grupos que sin ser religiones, pero tienen formas de actuar coercitivas, de manipulación psicológica, etc. Entonces, si yo tengo no sé cuántos millones y los quiero donar a una religión, la que sea, según qué religión sea, le va a parecer a la gente muy bien, y según qué otra nos va a parecer una barbaridad. Lo que dices es cierto, es decir, cómo tú montas un grupo, es una asociación cultural y te seguimos todos, no te pueden procesar por eso. Si luego tú nos pides 100.000 euros para no sé qué y te los damos voluntariamente, si ha habido presión psicológica, ¿cómo demuestras? Es muy sutil. María Jesús, ¿30 segundos? No, si es que ese es el drama, o sea, yo colateralmente he vivido una familia con una persona dentro de una secta, y cómo esta persona podía disponer además de su patrimonio porque lo había heredado y era heredero directo, y claro, es el frente de hormigón que te encuentras con la administración y con la legislación y con el juez, que te dicen, pero es que es su dinero, es su patrimonio y esta persona es capaz. Vamos a recordar que se celebra en el Centro de Historias ese encuentro nacional, 5º encuentro nacional, en el que participa, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos de Aragón, que pueden acudir hoy o mañana por la mañana. También está allí la asociación que ayuda a personas que hayan salido de sectas o